soñar es necesario aún cuando el sueño va más allá de la realidad. Para mí soñar es uno de los principios de la vida. Esto en realidad no lo dijo Santi Urrutia, sino Ayrton Senna, quizás que sea un gran referente, ¿no? Lo tenemos en el estudio a Santi Urrutia, bienvenido. Bienvenido, Santiago. Gracias por la invitación y bueno, primero que nada, felicitaciones por este nuevo proyecto de emprendimiento, bueno, que tienen todos, a Aníbal, que fue la de la invitación, que le dije que me invitaste y no vas a estar en la radio, que no está, pero bueno, primero que nada eso, felicitaciones y desearle muchísimos éxitos. Io parlo italiano, ¿Você parla italiano? Vos Ahí mezclamos. Ya una mezcla de idiomas. Sí, lo aprendí bien el italiano, lo aprendí. ¿Sabés que lo que me costó mucho, me cuesta hasta hoy en día, es escribirlo porque me fui a Italia con 14 años y hablaba solamente español, no hablaba en inglés, muy poco inglés, solamente la base tenía. Y claro, el italiano lo aprendí de oído, en realidad es muy parecido al español, pero después para escribirlo me costaba un montón y hasta hoy en día me cuesta, pero hablarlo sí lo hablo bien. Buenísimo. Vamos a contarle a la gente que Santiago Urrutia es un representante maravilloso del deporte uruguayo. Él es nacido en el departamento de Colonia, en el pueblo de Miguelete. Tiene 23 añitos ahora y ha pasado por muchísimos tipos de competencias de automovilismo. Ha corrido kart, ha corrido Fórmula Abarth, ha corrido F3 Open, Turismo, Indy Light y ahora estás corriendo TCR Europeo. Contanos qué es un poquito el TCR Europeo. Bueno, el TCR, yo corrí toda la vida, digamos, además del karting, digamos, me pasé a correr en los autos de fórmula después. El auto de fórmula, digamos, es lo más similar que es a la Fórmula 1, digamos, un auto que no tiene techo, digamos, y es algo que nace ya desde la fábrica preparado para correr en una pista, no es algo que lo vas a ver en la calle, digamos. El auto de turismo es algo que está preparado para la calle y luego se adapta para las pistas, y ahí es donde, bueno, las marcas buscan vender su producto, digamos, y sus modelos de auto. Claro. Yo, después de haber corrido tantos años en Fórmula, se me presentó una oportunidad de correr en estos autos de turismo. El TCR es el Campeonato Europeo de Turismo, el previo al Mundial. Es el, ¿cómo le puedo llamar? Pasando a términos de fútbol, como para ahí que la gente entienda un poquito más, como la reserva, digamos, la tercera viene a ser, está la primera y después la tercera. Es como que la previa para poder llegar al Mundial. Y bueno, yo este año corrí para Audi y era el primer año que pasaba a correr. Habían dos diferencias muy grandes a lo que yo estaba acostumbrado a correr, que era, bueno, el auto con techo, el tema del peso y todo eso. Y la otra diferencia muy grande es la tracción delantera, porque estos autos, la tracción es delantera y no trasera como son los Fórmula. Claro. Entonces fueron varias cosas que me tuve que acostumbrar, pero bueno, en fin, en el momento de que vos te pones el casco y vas a correr, a nadie le importa si tenés mucha experiencia o no, te tenés que adaptar y tenés que ir y tenés que andar bien. Así que me llevó su periodo de adaptación, que para eso existe la pretemporada. Y bueno, después que arrancó la temporada, obviamente fui aprendiendo, sobre todo a correr, que el auto de turismo es algo que tiene mucho más contacto y mucho más agresiva la carrera que en un auto de fórmula. Pero no tuve mayores inconvenientes y por suerte me adapté bastante bien. ¿Cómo es esto, por ejemplo, de nacer en Colonia y de repente aparecer en Europa, en Estados Unidos? Encontrarte, me imagino, también con un montón de situaciones. No sé si estabas solo. Mira, muchas veces me han preguntado cuál es la receta para llegar hasta donde estoy hoy en día, o qué es lo que hice para estar donde estoy hoy en día. Y yo siempre digo que en mi casa y hasta yo mismo, nunca nadie se imaginó que yo llegara hasta donde llegué, y tampoco era una proyección que cuando mi abuelo le regaló esa moto a los nietos, mi papá no sabía que a mí me iban a gustar las motos. Y ahí arranqué a los 3 años, y tampoco mi mamá sabía que cuando dijo que era peligroso, sacó un crédito, me regaló el karting a los 5 años, después iba a seguir corriendo muchos años. ¿Escucharon bien? La moto a los 3, no sí. los 3, sí. Bueno, me ponían unos taquitos de madera para poder, cuando largaba, porque no llegaba al piso. No llegaba al piso, sí, no llegaba al piso. Y bueno, y fue una cosa de que, primero, para que tengan una idea, cuando yo arranqué a correr en karting a los 5 años, yo soy de Miguelete, un pueblo muy chiquito que tiene 1000 personas, es a 70 kilómetros de la ciudad de Colonia. Te están escuchando en Colonia. Bueno, le mandamos un saludo grande a la gente de Colonia entonces.
nosotros íbamos a la pista con mi papá, que de mecánica entendía cero, mi padre trabaja en el campo y es técnico en lechería. Mira. O sea, imagínate lo que puede entender de mecánica, Sí, lo básico. Un amigo que tenía un taller y después otro amigo que de papá, que era el profesor mío, digamos, de ahí, del club, que me entrenaba a mí, pero en realidad la actividad era jugar al handball, jugar al fútbol, jugar a todo lo que había a la vuelta. Y así arrancó lo nuestro y empezamos a correr en karting y se empezaron a dar las cosas. ¿Y por qué no vamos a correr una carrerita en Argentina? Y después Argentina, y después termino saliendo campeón argentino, termino saliendo campeón uruguayo, me presentan la oportunidad de correr el mundial de karting y fue una cosa que se fue dando tan rápido, digamos. Nosotros nunca buscamos lo que yo tengo hoy en día, pero sí mi papá siempre fue una persona de observar mucho, de aprender y preguntar. Yo siempre me acuerdo de chico que mi papá era una persona que se juntaba con alguien del karting mayor y le preguntaba por ahí qué era lo mejor para hacer al año siguiente, por ahí cuando yo estaba por cambiarme de categoría. Pero nosotros, por ejemplo, cuando me fui con papá a Europa la primera vez que viajamos juntos, ninguno de los dos hablaba inglés, ninguno de los dos hablaba italiano, ninguno de los dos hablaba nada. O sea, éramos dos personas del medio del campo de Miguelete que caímos en Europa a correr el mundial de karting. Muy bueno. Pero ¿cómo hacían para comunicarse? ¿Para tomar un café, un algo? Con maña. Bueno, tengo una anécdota muy buena, no sé si ya la puedo contar, pero Sí. en ese mundial de karting, cuando nosotros llegamos al mundial, había 3 días de pruebas antes del mundial. ¿Tá? Mi compañero de equipo era Alexander Albon, que hoy está en la Fórmula 1, el piloto Red Bull. Y cuando llegamos a la pista estaba Max Verstappen, que también está corriendo en Fórmula 1 y hoy en día son compañeros de equipo ellos, Verstappen y Albon. Entonces, bueno, salimos a dar la primera vuelta y Verstappen andaba mucho más rápido que nosotros y no entendíamos por qué, porque, o sea, el tipo, si bien estaba entrenando mucho antes que nosotros, era muy grande la diferencia y no sabíamos por qué. Entonces después, en un momento la jefa de equipo dice que paremos y que nos pongamos a observar y nos dimos cuenta que había una chicana significa una curva que es izquierda, derecha, izquierda, que claro, había tipo unos pianitos, como unos cordones, digamos, así se le puede llamar, que nosotros acá en Uruguay le decimos pianitos, que nosotros los esquivábamos, pero este Verstappen venía y los atravesaba todo al medio, saltaba y nos sacaba un montón de tiempo. Bueno, empezamos a hacer eso, empezamos a andar en los tiempos de Verstappen, pero ¿qué pasa? Se empezaba a limar el chasis porque pegaba abajo, entonces se empezaba a limar. Bueno, pasan esos 3 días y ponele que había 4 o 5 días y después venía el mundial. Bueno, llega el mundial y a mí me ponen un motor nuevo, todo, y yo, de que no hablaba inglés y no hablaba italiano, yo lo único que entendí cuando voy a salir a la primera prueba del mundial, a mí me dice el jefe de equipo, tipo era una mujer la jefa de equipo y estaba el motorista también, me dicen una cosa, piano. Entonces yo lo que interpreté era que tenía que andar a fondo y que tenía que esquivar los pianitos para no romper el chasis, ¿viste? No. Y entonces está yo, ya arranco el cara ahí, a fondo salgo, y yo veía que cada vez que pasaba enfrente a los boxes, digamos, el coso, estaba la jefa de equipo que me hacía señas, me hacía todo, pero yo no entendía nada, pues yo para mí venía rápido y estaba, todo bien, viste, claro, cuando me bajo todo, llego a la carpa y era un inglés el motorista, no le pude entender, lo único que sí entendí que me estaba puteando, o sea, que era un desastre lo que había hecho, y después me vengo a enterar. Y después entendí del dicho de piano, piano se va lontano. Claro, piano es andar suave. Tranquilo. Pero claro, andar tranquilo. Yo pensé que piano tenía que ir a fondo y esquivar los pianitos. Claro, cuando llegué al equipo era la boca un pororó, tanto la jefa de equipo como el coso. Por suerte no se rompió el motor y no se rompió nada, pero imagínate arrancar el mundial y que le rompa el motor de entrada, ya arrancar con el pie izquierdo. ¿Has estado más solo en el extranjero que Muy acompañado? solo. Muy solo. Sí. Viste que a veces te dicen, ay, este aroma me recuerda, por ejemplo, al guiso de la abuela, ¿no? A las tortas fritas que hacía mamá. Mira, es algo que si yo tengo que, digamos, dentro de mi carrera deportiva decir algo que no me guste o lo que más haya sufrido, yo creo que lo que más he sufrido es eso de estar solo. Porque cuando yo me fui con 14 años, una que tuve que afrontar muchas situaciones, o sea, te pones a pensar y 14 años son muy chicos. Yo... está bien, sí me presentaron la oportunidad, mis padres fueron los primeros en aceptar, o sea que aceptaban mi decisión, pero en realidad fui un inconsciente porque yo caí al aeropuerto sin hablar ningún idioma de nada, me quedaba a vivir con los mecánicos y era muy chico, ¿viste? Entonces
me tenía que bancar muchas cosas de personas grandes o de mecánicos, porque claro, yo qué sé, ponele, me hacían cocinar todo el tiempo, me hacían limpiar el apartamento, claro, después tenía piso, que ir, digamos. sí, viste. Y después me pasó también de grande, bueno, tengo 23 años hoy en día, pero siempre he vivido solo y por ahí cuando uno está en el ambiente, digamos, de las carreras o el fin de semana, tiene la cabeza en eso, pero después por ahí te volvés de la carrera, sea un buen resultado o un mal resultado, te agarra el lunes a la tarde solo en tu casa tomando mate, que no tenés ni con quién festejar el triunfo, Claro. o no tenés con quién conversar el mal fin de semana que tuviste, y yo creo que esos momentos son los que son muy difíciles de estar solos. Yo lo que no quería poner, yo de que soy de Miguelete, y que bueno, Uruguay como país futbolero, digamos, muchos de ahí a la vuelta, o específico de mi pueblo, no muchos, pero algunas personas se habían ido a jugar al fútbol a Montevideo, ¿viste? Yo escuchaba que ellos decían que se volvían porque extrañaban. Y a mí la realidad es que me parecía un poco de cobarde, digamos, decir que me volví de Montevideo porque extrañaba y estaba a 170 kilómetros, 2 horitas y media en un ómnibus. Entonces yo, como un tema orgullo, no quería decir que a los 14, a los 15, a los 20, a lo que sea, yo no quería llegar a Miguelete y decir, no, me volví porque extrañé. Entonces siempre le puse toda la garra charruda y bueno, y si tenía que llorar, lloraba o lo que sea, y siempre para adelante, y creo que también ha sido un premio y que me ha ayudado hasta llegar donde estoy hoy en día. Hablando de garra charrúa, me imagino que en el mundo que has encontrado con futbolistas Sí. uruguayos, ¿no? Un gran amigo de Godín, Laxal. Los conozco, sí, ¿Los mucho. conoces a Sobre todos? todo a Dieguito Laxal, que es enfermo con los fierros, Claro. y por casualidades de la vida terminamos este año viviendo ahí en Milán a 10 minutos. Mirá. Y claro, yo estaba solo, y bueno, después me hice muy amigo de él, o sea, agencié mucho la reunión, de la relación, y mucho con su señora también, y terminábamos tomando mate juntos, ¿no? Y me terminaba yendo toda la tarde a jugar a un simulador ahí que tenía Diego y tomar mate con la señora, y después nació la hija de Diego, la su compañera al hospital. Salíamos de viaje juntos y salía Diego, la señora, la hija y Santi. Era como un hijo más, estaba metido ahí siempre. Así que sí, pasamos la verdad que ahí en Milán un lindo año. También estaba Matías Vecino, que estaba jugando ahí en el Inter. Y bueno, y después algunos uruguayos que por ahí no son deportistas, pero sí, siempre es más fácil por ahí encontrarse uruguayos futbolistas, digamos, en el exterior, y que por ahí uno conoce mucho más. Se arriman siempre muchos uruguayos a las carreras, a cualquier país me ha pasado, o sea, Alemania, Francia o mismo en Estados Unidos, donde sea, siempre se arriman muchos uruguayos. Pero por ahí uno el que más conoce, ponerle si en este caso que yo me iba a Milán, a Italia, yo ya sabía que llegaba ahí, estaba Diego Laxal y estaba Matías Vecino. Claro. Entonces por un lado o por otro siempre llegabas al contacto porque Uruguay es chiquito. Ahora, ¿solamente encuentros de mate? ¿O tenías la oportunidad de salir, ¿no? de ronda por ahí? Y bueno, y la verdad es difícil el tema de la noche. Yo, o sea, estoy solo y por ahí tengo un poco más de tiempo libre, pero ellos ya son personas, viste, casadas, con claro. hijos, y que juegan casi todos los fines de semana al fútbol, y por ahí tienen muy poco tiempo. Y Ajá. cuando por ahí ellos tenían vacaciones, Sí. que es por lo general la mitad de año, y yo estoy en plena temporada, entonces como que no coincidíamos mucho. Entonces siempre la salida era mucho del tema de tomar mate o de juntarnos a comer un asado o algo de eso, más en modo tranquilo, digamos, que el hecho de salir de joda por ahí. Me están preguntando si estás soltero. No, estoy de novio hace poco, sí, me puse de novio. Hace un montón que estaba soltero y llegué de novio al verano, sí. ¿Qué es ese comentario? ¿Cómo? ¿Es uruguaya o...? Sí, es uruguaya, Es sí. ¿Dónde la conociste? ¿No veas que de Colonia? No, es de Montevideo, la conocí. Quiero contar que se puso colorado. No, la conocí durante el año en un par de eventos. Ajá. Y después nada, empezamos a escribir, y cuando yo terminé el campeonato, en realidad yo durante el año quise salir un montón de veces, no me dieron bola, y se dio ¿Sí? después que terminó la temporada, no sé por qué, salimos a comer y bueno, y terminamos juntos, y hoy en día estamos de novio. Qué No sé lindo. cuánto hace, porque la realidad no soy mucho de la fecha, viste, Ajá. así, pero yo creo que hace ya como 2 meses por ahí que estaremos de novio. Mira, Sí. ahora ya que estás de novio, obviamente ya está. Me tengo que portar bien. Pero te vas Sí. a portar muy bien, aparte Sí, tenés sí, cara sí. de bueno. Pero cuando Santi era soltero, digamos, soltero, ¿costaba ahí el chamullo? ¿Tenías que meter mucha palabra? No, a ver, no sé, pero hoy se Hay maneja una mucho. fantasía de los pilotos, ¿no? Siempre el No, piloto... hoy se maneja muy. A ver,
yo qué sé, cuando yo tenía 14, 15 años, por ahí que mucho no se manejaba el Facebook y eso, ahí en el pueblo sí era la típica, y en el liceo tenías que encarar en el liceo, y después, bueno, con suerte capaz que te podías dar un beso a la salida del liceo o a la nochecita ahí, pero yo como era del campo también no estaba mucho en la ciudad, entonces no podía salir mucho, y las salidas que tenía eran los cumpleaños de 15 y eso. Claro. Yo creo que hoy mucho, ese tema pasa por las redes sociales. Es como que vos en las redes sociales como que ya te armaste el partido antes de llegar a la discoteca, ya sabes con quién te vas a encontrar. Sí. Entonces no significa que no vayas a una discoteca y termines hablando con alguien que no lo tengas en las redes sociales, pero me parece que un poco como que le ha quitado un poco el tema del chamullo y eso, el tema de las redes sociales, porque como que ya tenés todo armado, pero es más fácil. Es más fácil, sí, más fácil como que también, a ver, no creo que solo me pase a mí, creo que también le pasa a las mujeres, todo es muy fácil. Hoy en día mirás una historia, contestás y si se te contestaron es porque ya interpretaron como que, claro, como que ya hay conexión, ¿viste? Ahí está. Y ya llegás y armás una salida y bueno, no sé si va a salir algo, pero ya como que te contestó la historia y todo eso, como que ya algo significa, ¿viste? Como que hay un paso adelante. Yo les cuento que Santiago tiene un estado físico privilegiado. Contanos la vida del automovilista. ¿Implica un entrenamiento fuerte? ¿Tenés que hacer vida de atleta? ¿O porque Sí. está esa fantasía que el automovilista, bueno, la fuerza la da el auto, pero no es así? Bueno, en los fórmulas, en los autos, digamos, que corría hasta el año pasado, era mucho más demandante de lo que era este auto este año. Yo me sigo más o menos preparando de la misma manera que me preparaba para el fórmula, pero sí hay pilotos que corren en esta categoría que por ahí no se preparan tanto porque a mi entender no es tan importante el físico. Lo que sí tiene el automovilismo que es tan importante como el físico es el tema mental, el tema de la concentración. Este año solo duraban media hora las carreras, pero el año pasado ponele duraban 1 hora, y en el óvalo de Indianápolis que vas a 350 km por hora y doblás a 300 km por hora y venís ahí con otro piloto, o sea que venís ahí, tenés el muro a nada, a 2 metros, y si cometés un error te das contra el muro. Todo ese tiempo que tenés que mantener la concentración es tan grande que el trabajo mental pasa a ser tan importante como el físico. El físico es bastante variado, donde uno se tiene que entrenar todo, o sea, porque trabajás las piernas con el tema del freno muy duro, tenés el tema de las fuerzas G del cuello, bueno, los brazos para el volante, entonces es como que tenés que tener el cuerpo entrenado en general. La comida, yo sí me cuido bastante durante el año. En el verano cuando estoy de vacaciones la verdad que me cuido muy poco, me encanta hacer lo que no puedo hacer durante la temporada. De hecho ahora estoy de vacaciones y estoy comiendo asado, si puedo comer asado todos los días, como asado todos los días. Pero cuando estoy en temporada sí evito mucho el tema de la gaseosa, los fritos y todo eso. Pero nada, después uno se acostumbra, no sé, ya es como parte de la rutina. Santiago, has pasado por muchas categorías, por muchos tipos de auto. ¿Cuál ha sido, contame un momento que te sentaste por primera vez en un auto de competición, un nuevo equipo, una nueva categoría, y a vos que estás acostumbrado a estas maravillosas máquinas, te sorprendió y dijiste, ah bueno, ¿dónde estoy sentado? Me sorprendió cuando probé el IndyCar, que tiene 750 caballos creo que tenía en aquella altura, y era una locura, o sea, me impresionaba, tenía los frenos de fibra de carbono, te dabas cuenta cuando salías de boxe, aparte en la prueba esa, o sea, probé en la IndyCar a lo máximo, estaba Juan Pablo Montoya, por ejemplo, que de hecho en esa prueba hizo el tiempo más rápido. Me acuerdo que Leito Montoya había quedado primero y yo había quedado creo que 11, pero aceleraba ese bicho y era una locura. No te puedo explicar, pero es como que sentís como que se te ajusta todo el pecho así, y cuando frenás, venís a 300 y frenás a 100 metros, sentís que se te arranca el cuello literal. O sea que si no estás entrenado, la primera vuelta por ahí lo aguantás, pero ya después de la vuelta 10, 15, si no estás entrenado, lo sentís un montón. Sí. Vos sabés que estábamos hablando hace un rato nada más de una experiencia que tuvo Raúl cuando fue a rendir o a dar una charla. Adelante de Santiago me da vergüenza. Me tocó renovar la libreta de ¿Lo perdiste? No, Claro. por ahora voy bien, no la tengo todavía. Hay que recorrer varias etapas. Pero hay preguntas que uno cree que las sabe y no las tiene tan claras. Ustedes en la largada tienen luz roja y luz verde, ¿verdad? Es roja y salimos. No más, ahora solo se prenden las luces rojas y se apagan, y cuando se apagan las Esa es la largada. Sí, antiguamente sí se apagaba el rojo, se prendía el verde, pero por ejemplo hay en Estados Unidos en el Fórmula es largada en movimiento, vos venís,
y te largan con bandera verde. Ok. En Europa vos es de parado a la largada y bueno, te muestran un cartel de 5 segundos, pasan esos 5 segundos, ahí prenden las luces rojas y ahí es interpretación, digamos, del director de carrera. Él las apaga las luces cuando él quiera, pero por lo general más o menos unos 3 segundos por ahí. Le vamos a preguntar a Santiago Urrutia entonces, pregunta de examen de conducción. A ver cuál es. ¿Qué significa, Santiago, la luz amarilla del semáforo? Precaución, ¿no? Es lo que yo contesté y estaba mal. ¿Estaba mal? Despeje esa zona. ¿Viste? Despeje esa zona. Si ya entraste, salí rápido. Si sos peatón, Pero si vos venís, por ejemplo, por la Cruza. Rambla. No, es lo que dice, si vos estás andando en auto, también pasó, te digo, porque hace poco No, por ejemplo, ahora acá en Punta del Este, si vos venís por la Rambla, Sí, están en sí. amarillo. Pero están titilando, eso porque Ah, recién lo no. prendimos. ¿Vos no te referías a eso? No, No. es cuando están alternando entre la verde y la roja. Claro. Ah, El no, semáforo no, de yo calle. pensé, no, Tata, yo pensé que me estabas diciendo Ahora que están prendía titilando apagaba porque como se el de están acá. como entrando en calor los No, sí, semáforos claro, para la no, el temporada. amarillo es claro, si, a ver, si te da para frenar, y si no acelera que tenés que salir de ahí, sí, Despeja, sí, exacto. claro. Bueno, no, perdón, pasa mucho y todos creemos que es precaución. Te digo que me ha pasado una vez un amigo, que seguramente Raúl también lo ha escuchado, que te dicen eso, que despejar la zona. Y una vez me paró un policía y me dijo, cruzaste en amarillo, y yo le dije, ayer me dijeron que despejar la zona, está en amarillo, ¿qué hago? ¿Me freno en el medio de la calle y no te dejo pasar? No, tremendo. Hay que despejar y hay que despejar la Sí, mesa, sí. porque se vienen muchos músculos. Muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ¿Por se qué? vienen músculos? Porque tenemos una sorpresa muy especial para vos. Ok. Sí, si capaz que habla, te das cuenta quién es y bueno, lo nombrás. Perfecto. Hola. Es el Tonga, el Tonga. El Tonga, lo tenemos por acá. ¿Cómo estás, Tonga? Buenísimo. ¿Estás acá? ¿Estás en Uruguay? No, no estás en Uruguay. Está festejando la pelea si ganó el fin de semana pasado. Lo tenemos al aire a Gastón Reino, campeón de MMA en la técnica de arte marcial mixta, que es amigo de Santiago, ¿verdad? Cuéntenme cómo fue esa historia. Sí, más que amigos, generamos una relación de hermanos, aparte mi padre con los padres del Tonga, la verdad hemos generado una relación muy linda y todo fue en el... ¿Cómo? No, con Tonga nos conocimos en el año 2015, que el Tonga fue a Laguna Seca cuando yo definía el campeonato. Y después de ahí, o sea, yo empecé a ir a todas sus peleas y él a mis carreras. Y aparte, como yo estaba en Estados Unidos y él peleaba en Estados Unidos, me quedaba relativamente cerca. Yo vivía en Indianápolis y él en Kansas City, eran 6 horas nada más en auto. Entonces nos veíamos muy seguido, pero... 6 horas en auto manejando vos. Manejando, O sea, sí, son sí. 9.000 kilómetros. Nada, es un toque. Ahí en Estados Unidos con las autopistas y todo era un toque, pero o sea, la relación que hemos generado es hasta que nos vemos y uno le roba la ropa al otro y Ay, es el no. típico de hermano y el Tom me trae alguna ropa nueva y yo siempre le robo algo porque yo le digo siempre que se viste muy bien y hay que reconocerlo, lo voy a reconocer al aire porque él dice que siempre le robo todos los looks y es verdad, a veces le robo algún campeón y alguna ropa, así que trae algo ropa nueva, Tom, que hace rato que no te veo. Pero para que calzan lo mismo. Igual, todo igual, No, sí, todo todo igual. igual. Todo igual. Tremendo. Bueno, Tonga, felicitaciones por... Ay, claro. Bueno, vamos arriba, Tonga. Nos vemos por acá entonces en Uruguay para festejar la pelea. Dale, igualmente, abrazo. Bueno, gracias por estar en contacto acá en la radio. Ay, Muchas se va a gracias. poner a llorar. Nah. No, vos decís que no. No, dale, que te emocionás, ¿o no? A veces. Te digo que es muy lindo ver que pasen estas cosas. Tenemos a 2 de los deportistas que están dejando más en alto. Bueno, ¿viste a lo Uruguay? que yo decía hoy de estar Sí, solo? Claro. El Tonga está igual de solo que yo, digamos que él, algún compañero de pelea, todo, pero el compañero y entra a la jaula y le quieren arrancar la cabeza, o sea, no es un compañero, conmigo
vivimos cosas uruguayas, es lo que decíamos, nosotros veníamos en la ruta haciendo ruta en Estados Unidos y poníamos cumbia y poníamos piano y cantábamos reggaetón y es como que nos acompañábamos los dos y zafábamos de esos momentos de estar solo por ahí y del momento que más extrañábamos. Qué lindo, son momentos inolvidables esos que te marcan. Qué fuerte. Qué increíble. Sí, claro. ¿Con Trujillo te pasó lo mismo, Tonga? Claro. Uf. Los uruguayos seguimos marcando. Qué lindo. Bueno, a ver cuando te venís por Punta del Este. Cuando puedas te haces una escapadita con Santi y se vienen para acá. Sí, que si le das 5 minutos desde Montevideo creo que Santi te trae. Claro. ¿Sos prudente manejando? Soy prudente, sí, Muy sí, bien. sí. Hay que respetar la norma de tránsito, Muy como bien, siempre. Buenísimo. Tonga, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos cuando quieras. Gracias, Chao, Gastón. Tonga. Gracias, hermano. Chau, chau. Divino, qué linda sorpresa que te dimos. Sí. ¿No? No sabía. No, no sabía, no sabía. Es muy lindo ver los gestos, ¿no? Lo que se pierden los oyentes en este caso, los gestos y la emoción. La cara de bueno que tiene Santiago, no se les puedo contar, vale la pena. Ya lo vamos a tener, como tengamos la cámara en el estudio, eso va a mejorar. ¿Haces algo de cocina? ¿Cocinas Sí, algo? me encanta cocinar. ¿Qué, Ah, ¿sí? ¿qué Sí. cocinas? Me encanta cocinar, pero no me gusta limpiar. Ese es el No, único bueno, tema. estamos iguales, así Sí, que sí. seríamos un mal dúo, porque... Y no sé, me gusta en realidad cocinar bastante variado. No soy muy, o sea, no sé inventar por ahí muchas recetas, ¿viste? Claro. Pero soy de cocinar bastante, sí. De hecho es algo que me gusta la cocina y que obviamente aprendí mucho estando solo, porque Claro. estando en casa jamás O había sea, que cocinado nada. panchos, arroz, eso no, sos de No, elaborar un no, poquito más. sí. Sí. Ponerle, no sé, picar la verdurita y hacer un pollo y Bien. curry, y arrocito, Ah. vino blanco y de ahí te saqué un plato. Ah, pero Muy mira bien. rico. Sí, sí, me encanta, me encanta. Lo vamos a invitar a Santi entonces. ¿Sabes quién te manda saludos? Flavio Bonavena. Ah, Flavio, bueno, Flavio lo conozco y me conoce desde mis inicios en las carreras, así que bueno, un abrazo para Flavio. Buenísimo. Santi, para ir cerrando te hago 3 preguntitas. Tenés que elegir un auto, una pista y una cábala. ¿Un auto de carreras o de la calle? No, de los que has competido. Bueno, no competí, pero bueno, elegiría el IndyCar, que fue el que lo nombré hoy. Circuito, elegiría el circuito de Indianápolis, porque es algo increíble. En las 500 millas de Indianápolis ahí hay 400.000 personas, es increíble. 400.000. Tenés que estar ahí para vivirlo, para que se den cuenta, ponerle ahí una cancha de golf adentro del circuito, eso, o sea, es completamente inmenso. Y después la otra, ¿cuál era? Auto, pista. Una cábala. A ver si tenés una cábala ahí.
Vos sabés que no tengo cábala, pero es algo como de orden mental, si así se le puede llamar, que siempre entro con el pie derecho al auto y siempre me pongo primero el guante derecho y la bota derecha. Cábala. Pero no es que si no lo hago porque estuve apurado, gozo largo, perseguido, no lo hice. Es como un ritual. Pero sí, ¿no? pero es como algo, bueno, me puse el guante, me puse la bota, es como que ya me focalizo Hace foco. ahí, sí. Estoy tratando de imaginarme cómo sería entrar al auto con la pierna izquierda. ¿Solo de acompañar? No, pero vos en No, la fórmula no. podés entrar a los dos lados, Ay, en el auto con claro, techo, y en claro. el auto con techo también podés entrar con Claro, el el auto que es monocasco, tengo que Sí, del lado que quieras. Sí. Perfecto. No, el de ahora, el del auto con techo, sí o sí tiene que entrar al lado del piloto, no Claro. Te ayuda la cámara. Balance de este año a nivel personal, a nivel profesional y lo que se viene para el año que viene, más allá de que ya has dicho hoy todavía no sé, pero me parece que sabes. Sí. Bueno, el balance, si tengo que hacer un balance, creo que fue un año muy positivo, donde las expectativas por ahí eran un poco inciertas porque era el cambio de categoría, como ya lo comenté, y creo que haber terminado tercero en un campeonato europeo, en un campeonato nuevo, fue algo muy bueno. Dentro de mi carrera deportiva, sea cual sea el campeonato que he corrido de categoría, es el quinto año consecutivo que termino dentro de los 3 mejores. Y estoy hablando de que, bueno, este es el europeo, pero corrí también en Estados Unidos, así que eso a nivel personal y en mi currículum como carrera deportiva es muy bueno. A futuro, la realidad, sinceramente no tengo definido todavía el año que viene, sí sé más o menos para el lado que encararía y sigo pensando en seguir en los autos con techo y seguir en Europa. No sé si podré correr el campeonato del mundo, me fui a China justamente para negociar eso. Tengo que conseguir los sponsors y los recursos económicos para poder correr en el mundial, que la verdad la veo un poco difícil, pero bueno, en el caso de que no me salga eso, terminaré repitiendo el campeonato europeo y ver alguna otra opción para poder correr algo más. Mi contrato con Audi se terminó, lo cual tengo libre de negociación para poder moverme a alguna otra marca. Y por esto puedes hablar con Aníbal Ceballos. Sí. Te manda saludos, Aníbal, que dice que no puedo estar, te mando un saludo, lo escribí ahora en el interno. Sí, está en el Leo, ya como dije, me invitó y no vino, pero bueno, mandame un abrazo. Y bueno, y en realidad se viene ahora una época media difícil también acá en Uruguay porque es el fin de año y por ahí a veces no encontrás mucho a la gente y medio difícil porque los presupuestos todavía por ahí o no están definidos o no saben mucho qué van a hacer a nivel de marketing el año siguiente. Pero más o menos siempre me enfrento a esta situación todos los años, así que ya sé más o menos cómo manejarla. En este momento lo estoy tomando con calma, de disfrutar. ¿Pero lo manejas vos? ¿No? ¿Tenés a alguien que...? No, lo manejo yo, sí, lo dentro de manejas Uruguay vos. lo manejaba con mi papá y en este momento lo manejo yo solo. Bien. Mi papá obviamente está al tanto de todo, pero ya está obviamente un poco más grande y por ahí tiene mucho trabajo en el campo y hacerse 170 kilómetros de la capital para ir a una reunión y quizás volverse, en este momento por ejemplo que están en plena trilla llevando trigo, a mi papá lo mata, o sea pierde muchas horas de trabajo, así que me hago todo yo solo, digamos, y creo que también es una cosa positiva donde me tengo que mirar al 100%, o sea, yo también tengo que entender que Santi es un producto y frente a una reunión yo me tengo que vender. Claro. Y yo represento al Uruguay en el exterior y yo represento a la marca que le fui a pedir una reunión, entonces creo que a nivel transparencia o a nivel lo que sea, creo que es lo mejor que vaya yo solo. Dentro del Uruguay lo puedo manejar porque Uruguay es medianamente chico, entonces más o menos las empresas, digamos, es fácil que me conozcan, digamos, es fácil no fácil la negociación, pero sí en el momento de poder llegar al dueño de una empresa o al presidente de una empresa o lo que sea, se hace más accesible que por ahí en Europa X empresas se hace mucho más difícil, pero sí lo manejo todo yo solo. Así que bueno, por el momento disfrutar el verano y bueno, yo a lo ideal quisiera definirlo antes de que termine el mes de enero, digamos, para qué lado voy a arrancar. Así que bueno, espero lo vas a definirlo. lograr. Hagamos el brindis de fin de año. ¿A quién se lo dedicarías? A mi familia, creo que es lo más importante. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, tengo 2 ahijadas, ahora el 22 de diciembre cumple un año y mi hijada más chiquita. Corra o no corran autos, sea lo que vaya a hacer, gane o pierda, creo que voy a volver a mi casa y siempre va a estar mi familia. Así que
más allá de los sponsors, que obviamente sin ellos no sería posible, pero el hecho de la familia creo que siempre está más arriba que todo, así que creo que si tendría que hacer un brindis, en lo principal lo haría por mi familia y además también obviamente por toda la gente que me apoya, por todos los sponsors y toda la gente que hace un esfuerzo para poder estar donde estoy hoy en día, y la gente que celebra cuando gano una carrera o termino tercero en el campeonato. El apoyo de los uruguayos son muchísimos también, y siempre le debo mucho a los uruguayos porque la verdad que me siguen mucho en las redes sociales, en las transmisiones o lo que sea, siempre están ahí al golpe del tarro, digamos, como decimos bien dicho uruguayo. Así que también mandarle un saludo grande a todos los uruguayos. Brindamos entonces por la familia, por los uruguayos, por los sponsors, ¿no? Vamos muchachos, que hay que cerrar, Sí. Antes de enero. Muchísimas gracias, Santi, por haber venido acá al estudio de Radio Viva. Nosotros encantadísimos de tenerte. Sos un guacholín, ¿no? Muy buena energía, encima divino, sí. Gracias, Santiago Urrutia, en la punta de la lengua. Gracias.